¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo sería vivir en una ciudad hace, no sé, 800 años? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje en el tiempo para pasear por las calles, las plazas y las murallas de la Zamora de la Edad Media. Y ojo, que este viaje no nos lo inventamos. Es posible gracias al trabajo increíble y súper detallado de historiadoras como María Luisa Bueno Domínguez. Su investigación es como una ventana que se abre de repente al pasado y nos deja asomarnos para ver cómo era la vida en la ciudad. Pero no vamos a hablar de los grandes reyes o de batallas épicas. No, nos vamos a centrar en el día a día, en el ruido de la calle, en los olores, en el trabajo de la gente y en cómo eran sus casas. Venga, vamos a descubrirlo juntos. Vale, para meternos de lleno en la Zamora medieval, lo primero que tenemos que entender es su estructura, que era sobre todo defensiva. La ciudad no era un único bloque, sino que fue creciendo en 3 fases, y cada una de esas expansiones estaba protegida por su propio recinto amurallado. Aquí lo tenemos, este es el germen de todo, el corazón original de la ciudad, un espacio súper denso, bien fortificado, donde se concentraba todo el poder, el religioso y el militar. Hay que imaginárselo como una fortaleza dentro de otra fortaleza, el punto de partida de todo lo que vino después. Claro, la ciudad crece, llega más gente y se necesita más espacio. Lo curioso de esta expansión es que no fue un caos, se organizó alrededor de nuevos centros religiosos. Cada iglesia nueva se convertía en el centro de un barrio, de una puebla, que poco a poco se iba uniendo al resto de la ciudad. Y llegamos a la última muralla, que es fundamental, porque lo que hace es abrazar el motor económico de Zamora. Con ella se protegía a los artesanos y a los comerciantes, que lógicamente se instalaban cerca del río, que era la fuente de agua y energía para todos sus talleres. 14. Quedémonos con este número. 14. Ese es el número total de puertas que las murallas llegaron a tener en su momento de máxima expansión. Imaginaos, 14 puntos para entrar y salir. Cada uno era un filtro que controlaba toda la vida, todo el comercio, todo. La cifra nos da una idea de la escala y la importancia que tenía esta ciudad-fortaleza. Venga, ya hemos visto la ciudad desde fuera, por así decirlo. Ahora vamos a cruzar una de esas 14 puertas y a meternos de lleno en el jaleo de su interior. Vamos a caminar por sus calles y a ver cómo eran sus casas. Escuchar esta cita del siglo XV, porque es que es brutal. Transmite perfectamente esa sensación de agobio, de calles estrechas, retorcidas, donde la luz del sol apenas llegaba al suelo. Y también refleja una especie de resignación, de aceptar que, la vida en la ciudad era así. Pero claro, como pasa hoy, no todo el mundo vivía igual, ni mucho menos. Es que el contraste era un abismo. Para la mayoría de la gente, su casa era un refugio humilde, frágil, hecho de madera y barro. Para la élite, en cambio, su casa era una fortaleza de piedra, una forma de gritarle al mundo «yo tengo poder», con un montón de comodidades. Y para que nos hagamos una idea bien concreta, podemos cotillar el testamento de un tal García Peláez, que era cantor en la catedral. El hombre tenía varias camas, bien vestidas, con sábanas buenas, arcones de valor, ropa de calidad, tapices y una dispensa a reventar de grano y vino. Es que no hablamos solo de tener un techo, sino de un nivel de confort y seguridad que para el ciudadano de a pie era, impensable. Y ahora vamos a ir al espacio público por excelencia, el lugar donde todas estas personas, los ricos, los pobres, los artesanos y los clérigos se cruzaban cada día, el mercado. El mercado era mucho más que un sitio para ir a comprar. Era el centro neurálgico de todo. El punto de encuentro, el lugar donde te enterabas de las noticias, de los rumores, era, por así decirlo, el corazón que hacía bombear la vida de Zamora. Y uno podría pensar que aquello era un caos, ¿verdad? Pues no. Las autoridades regulaban el mercado para evitar fraudes y picaresca. Fijaos, la carne había que venderla al peso, nada de a ojo. El pescado en balanzas con agujeros para que escurriera el agua. Incluso tenías 8 días de prueba si comprabas un animal para asegurarte de que estaba sano. Lo importante es que ya hace 800 años había una preocupación por proteger al consumidor. Nuestro viaje va terminando, y lo vamos a hacer conociendo a la gente que con sus manos construía y mantenía la ciudad cada día, los artesanos. Si paseáramos cerca de la famosa calle Balborraz, lo primero que oiríamos sería el sonido del martillo contra el yunque. Eran los herreros. Su trabajo era fundamental. De sus talleres salían las herramientas para el campo, los clavos para construir las casas y las armas para defender la ciudad. Sin ellos, la vida se paraba, literalmente. Y si nos acercábamos al río Duero, el olor cambiaba bastante. Allí estaban los curtidores, un trabajo que olía fatal, sí, pero que era súper necesario. De sus manos salía todo el cuero para hacer zapatos, para los odres donde se guardaba el vino, para las sillas de montar.
Y aquí tenemos la joya de la corona de la artesanía de Zamora, el paño cárdeno. El proceso era súper complejo, muy especializado. Había que preparar la lana, luego teñirla con unas hojas de pastel que le daban ese color violáceo tan especial y al final se remataba en los batanes del río para darle textura. Este paño era el producto estrella de exportación de la ciudad, su sello de calidad. Así que cuando hoy paseamos por la Zamora histórica, lo que vemos no son solo piedras antiguas, son los restos de un escenario que estuvo lleno de vida, de trabajo, de problemas y de comunidad. Es el eco de un pasado que en sus necesidades más básicas se parece muchísimo a nuestro presente. Y con esto nuestro viaje termina, pero queda una pregunta en el aire, ¿no? Si un historiador del futuro, dentro de 800 años, mirase nuestras ciudades, ¿qué dirían nuestros centros comerciales, nuestras calles o nuestros pisos sobre cómo vivimos? Al final, la historia no es solo algo del pasado, la estamos construyendo justo ahora.